¿Tiene Dios un atributo para no salvar a las personas? Es una pregunta prácticamente que requiere que tenga una respuesta bastante argumentada. Por lo tanto, no se puede dar lo que podríamos decir una respuesta simplista. Esto entonces requiere que debemos ver qué dice el mismo Dios de manera categórica en su palabra y cómo nosotros podemos interpretar la misma por encima de nuestras posturas teológicas. Esta pregunta la pude prácticamente escuchar de un compañero en una plataforma que la presentó en su programa y que me llamó la atención y que a la misma vez invita al desafío y por lo tanto es una que es de manera legítima. Por lo tanto, tendríamos que nosotros analizarla de manera responsable. Y es bueno porque la misma nos lleva a nosotros a conocer más al Dios de la Biblia y sobre todo cómo podemos ver quién es Dios y cómo Él se comporta y cuáles son los parámetros de su conducta. Por lo tanto, cuando vamos a la Escritura, podríamos decir a manera de respuesta de que Dios no tiene un atributo que lo motive a no querer salvar, sino que su santidad y su justicia demandan que el pecado sea juzgado. Pero la Escritura revela que Dios es amoroso y misericordioso, pero también es justo y santo, lo que significa que no puede ignorar el pecado ni tratarlo con indiferencia. Las Escrituras deja claro que Dios desea que todos procedan al arrepentimiento y que no se complace en la muerte del impío. Eso lo declara la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, su justicia exige que el pecado sea castigado y aquellos que rechazan su gracia y persisten en su rebelión enfrenten las consecuencias de su decisión. Más que un atributo que lo motive a no salvar. Ahora, lo que vemos en las escrituras es que Dios ofrece salvación, pero el ser humano en su libertad, en lo que se llama libre albedrío, puede rechazarla. Por lo tanto, su soberanía y justicia asegura que su juicio es recto, entiéndase Dios, su juicio es recto, pero su amor y su misericordia han provisto un camino de salvación y esa salvación se provee en Cristo. Ahora surge una pregunta que deberíamos entonces formularnos es ¿qué ha declarado Dios en su palabra? Cuando buscamos en su palabra, por lo menos hemos encontrado lo que el evangelista Juan ha declarado desde el versículo 16 al 21 del capítulo 3, que es lo que algunos llaman el corazón del evangelio. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Después dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Nos alegramos que hayan hecho la pregunta. ¿Por qué? Porque la misma nos desafía a que aprendamos a indagar en la Escritura y que por encima de nuestras posturas teológicas podamos indagar en la Escritura para poder encontrar qué es lo que quiere decir Dios en su palabra. Cuando vemos lo que se quiere decir desde el versículo 16 al 21, tenemos que ver que esto es un pasaje que es clave porque revela el amor de Dios y su justicia en relación con la salvación. Y usted puede ver cuidadosamente qué es lo que el evangelista Juan quiere tratar. Usted ve a través del versículo 16 al 21 que es parte de la conversación entre Jesús y Nicodemo. Y a través de los versículos anteriores, obviamente del 1 al 15, Jesús explica la necesidad de nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y esto es algo importante porque no podemos utilizar los versículos simplemente para recitarlos. Tenemos que conocer su contexto. Cada texto tiene familia. Luego él utiliza la imagen de la serpiente que se levanta en el desierto, en la cual se presenta en Números 21:9, la cual prefigura o ilustra su futura crucifixión como el medio de salvación. Ahora, cuando usted lo ve en el contexto más amplio del Evangelio de Juan, se enfatiza la dualidad entre la luz y las tinieblas, mostrando que la venida de Cristo es una revelación de la gracia divina, pero también juicio sobre quienes rechazan la luz. Y es importante que podamos entender todos estos aspectos, porque hay una función en la cual estamos viendo la intención de Dios, pero también vamos a ver el papel que juega el ser humano. Ahora, vemos aquí en la forma en que están expresadas las palabras que pone Juan. Y usted va a ver el modo de los verbos. Hay uno de carácter indicativo porque afirma los hechos. Dice, amó Dios al mundo. Y en la cual está como en un subjuntivo para expresar propósito. Por eso dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y está el participio para describir estados. El que no cree dice que ya ha sido condenado. Luego más adelante se presentan lo que son como unas cláusulas, prácticamente en la cual se presentan estas de carácter condicional. Dice, el que cree no es condenado. Entonces después presenta una con propósitos, porque Dios no envió a su Hijo para condenar. Y esto es importante. Dios no envió a su Hijo para condenar. Y más adelante presenta una con una conjunción adversativa, porque esta conjunción adversativa, el pero, es para neutralizar lo que antecede, para darle validez a lo que le sucede. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Luego utiliza lo que se llama una metáfora, presentando la verdad como la luz. Y él dice, esta luz vino al mundo y esa luz es Cristo como la revelación divina. Luego presenta lo que se llama una antítesis. En la antítesis aquí son ideas opuestas, donde presenta que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Luego presenta como una hipérbole, que es prácticamente lo que nosotros conocemos como una especie de exageración, donde presenta la expresión de tal manera amó Dios al mundo, donde se enfatiza la magnitud del amor divino. Y aquí cuando se presenta la expresión de tal manera amó, Juan la pone a un nivel superlativo para que no se pueda medir. Y hay que aclarar algo. Mundo aquí no es la creación. Mundo aquí se está refiriendo a la humanidad caída. Mundo aquí, cuando se refiere, es el estado de la condición del ser humano, y lo que Dios está amando aquí es al ser caído.
mundo se refiere al atropello del hombre contra el hombre que viola a una niña de 6 años, el hombre corrupto, el hombre que no cree en la preservación de la vida, el ser concupiscente. Eso fue lo que Dios amó. ¿Y qué es el amor? El amor en términos de los seres humanos es una respuesta a un estímulo positivo. Pero aquí Juan presenta el amor de Dios no como una respuesta a un estímulo positivo. Juan presenta el amor de Dios como una respuesta a una necesidad humana. Dios nos ama no porque nosotros seamos buenos. Dios nos ama a pesar de que nosotros seamos malos. Y lo pone al nivel superlativo para que no pueda ser medido. Y es importante que lo entendamos porque aquí se refiere al estado caído. Y ningún ser humano está en un carácter funcional, sino que todos están en un carácter disfuncional, por la cual entonces Dios derrama su amor en la persona de Cristo. Cuando vemos todo esto, vemos cómo en el pasaje se puede ver lo que Dios quiere ilustrar. Dios ama al ser caído, la cual lo llama mundo, mostrando su deseo de salvación universal. Y esa salvación es mediante la fe en la persona de Cristo y no por obras. El propósito de Cristo no es condenar, sino salvar. Por lo tanto, el juicio constituye ser la consecuencia de aquellos que rechazan la luz. Esto vendría siendo la interpretación de estos versículos leídos entre el 16 al 21. Ahora, cuando usted se da cuenta, la pregunta que podría surgir es: ¿Dios conoce el futuro basado en la decisión humana? Déjeme decirle, la omnisciencia de Dios no depende de la acción humana. Dios conoce todas las cosas eternamente, sin necesidad de esperar decisiones humanas. Ahora, en su soberanía, permite la responsabilidad del hombre en su respuesta a la gracia. Constantemente Dios sigue trabajando con el ser humano, esperando respuesta de éste. Pero nosotros hay cosas en las cuales estamos limitados. Tenemos que entender que Dios busca constantemente la respuesta del ser humano para salvación. Ya Dios está anticipando a través de la Escritura que no quiere que éste se pierda. Por lo tanto, cuando usted observa cuidadosamente, usted puede notar que Juan enfatiza el amor de Dios como el motor de la salvación. Usted puede ver que la fe es el medio para recibir la vida eterna. Usted va a ver a través de los versículos leídos que la condenación no es arbitraria, sino es consecuencia del rechazo. Usted va a notar que la luz es lo que representa la verdad revelada en Cristo. Usted va a notar que la elección de creer o rechazar es personal. Usted va a notar que la salvación es accesible a todos sin distinción, como también va a ver que la obra de Cristo es suficiente para la redención. También va a notar que la condenación es un estado presente para quien no cree, como también la fe implica una transformación de vida. Otro aspecto importante a través de los versículos leídos es que la justicia de Dios es evidente en el juicio, como la gracia es ofrecida sin mérito humano. Otro aspecto es que la incredulidad es una elección activa contra la luz, mientras que la revelación de Cristo exige respuesta. La salvación es un acto de amor divino. La condenación no es el deseo de Dios. La fe verdadera, la fe genuina se manifiesta a través de obras como el resultado de la
gracia de Dios en la vida de los seres humanos. La incredulidad es una resistencia a la verdad. También tenemos que ver que la luz es lo que expone la condición del corazón humano. También tenemos que entender que la obra de Cristo es lo que se conoce como el cumplimiento de la promesa mesiánica. Otro aspecto importante, la fe en Cristo es el único camino a la vida eterna. La incredulidad es una negación de la revelación divina. La salvación es un regalo, no una imposición. La condenación es el resultado de rechazar la gracia. La fe implica confianza en la obra de Cristo. La incredulidad es una preferencia por las tinieblas. También tenemos que ver que la luz revela la verdad sobre el pecado. La salvación es una invitación abierta. La incredulidad es una decisión consciente. La fe es lo que transforma la relación con Dios. La condenación, escuche bien, es una separación de la vida eterna. La luz es una oportunidad para el arrepentimiento. La incredulidad es lo que endurece nuestros corazones, mientras que la fe es una respuesta a la iniciativa de vida. La salvación es un acto de gracia, no de mérito, mientras que la incredulidad es una resistencia a la obra de Cristo. Cuando nosotros vemos todas estas cosas, deberemos preguntarnos es cómo podemos aplicar nosotros esto a nuestro tiempo actual. Tenemos que reconocer que el amor de Dios como fundamento de nuestra fe. También tenemos que entender que la salvación es por gracia, no es por obras. Tenemos que evaluar nuestra respuesta a la luz de Cristo. Tenemos que entonces compartir el Evangelio con quienes aún están en tinieblas, vivir en gratitud por la obra redentora de Cristo y reflexionar sobre nuestra relación con Cristo y siempre buscar la verdad a través de la Escritura. Por lo tanto, no endurecer nuestro corazón ante la revelación divina. Por lo tanto, practicar la fe con acciones que reflejen la luz y confiar en la soberanía de Dios en la salvación. Por lo tanto, no tenemos que temer en el juicio, sino abrazar la gracia, porque Dios nos ha dado esa capacidad para elegir y ser testigos de la luz en el mundo de tinieblas y comprender que la incredulidad es una elección. No postergar la decisión de seguir a Cristo. Escuche bien, no postergar la decisión de seguir a Cristo y apreciar la profundidad del amor de Dios. Tenemos que también buscar la transformación por medio de la fe. No depender de méritos humanos para la salvación y reflexionar sobre la justicia de Dios. Otro aspecto importante, no rechazar la verdad por comodidad. Ser luz en nuestro entorno. No confiar en nuestra propia justicia. Aceptar la gracia con humildad. No ignorar la advertencia sobre la incredulidad. Buscar la comunión con Dios. No resistir la obra del Espíritu Santo. Vivir con esperanza en la vida eterna. No permitir que el pecado nos aleje de la luz y ser conscientes de la responsabilidad de nuestra fe. No minimizar la importancia de la salvación y siempre buscar la verdad en Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, no tenemos que dejar que el mundo nos aleje de Dios y ser agradecidos por la obra de Cristo. Por lo tanto, no tomar la gracia de Dios en vano. Reflexionar sobre nuestra respuesta a la luz, y entiéndase la luz, como lo hemos mencionado anteriormente, a la verdad en Cristo. Vivir con propósito en la verdad de Dios. ¿Qué podemos decir entonces en lo que se refleja a través de esta declaración para contestar la pregunta que señalamos anteriormente? Que Juan capítulo 3 versículo 16 al 21 presenta la oferta de salvación basada en el amor de Dios y la fe en Cristo. La condenación no es un acto arbitrario de Dios, sino la consecuencia del rechazo de la luz. La omnisciencia de Dios no depende de la decisión humana, sino, escuche bien,
de su conocimiento eterno, que abarca todas las cosas. La invitación es clara: creer en Cristo para recibir vida eterna. Por lo tanto, Él envió a su Hijo para no condenar al mundo. Y es importante que entendamos esto. La clave para poder entender esta naturaleza del amor y la justicia de Dios, como aparece en Juan capítulo 3 versículo 17, es declarar que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Es importante. Dios ya conoce nuestros pensamientos, pero a pesar de conocer nuestros pensamientos, no va a detener. Dios no tiene un atributo que lo motive a no querer salvar, sino que su santidad y su justicia demandan que el pecado sea juzgado. Esperamos que esta información nos ayude a entender más quién es Dios, cómo se comporta Dios y cuáles son los parámetros de justicia. Bendiciones a todos.